revelado el sorprendente poder de un joven, un golpe transformador que desmanteló al agresor. Alejandro caminaba por la plaza, sintiendo el latido del barrio en cada paso. El suelo caliente bajo sus pies y el bullicio cotidiano le daban vida, pero hoy, algo se sentía diferente. Una sombra acechaba entre risas y murmullos, un grupo de matones, los mismos que todos temían. Entonces, lo vio. Sofía, su compañera de escuela, quedó atrapada en el centro de su cruel juego. Las risas hirientes le desgarraron el alma. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Sus pensamientos se agolpaban, la presión en su pecho era abrumadora. ¿Debía intervenir o permanecer al margen como sus amigos? Miedo, rabia y una punzada de responsabilidad se entrelazaban en su mente. Los valores que su padre le había inculcado, el respeto y la integridad, chocaban con la inercia de su grupo. Alejandro se encontró en una encrucijada, su corazón le decía que debía actuar, pero la duda lo apresaba. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, la unidad familiar y la lealtad hacia los demás son primordiales. Pero, ¿es estar de pie al lado de Sofía traición a su grupo o una defensa de lo correcto? La angustia crecía como un monstruo en su interior. Antes de que pudiera detenerse a pensar más, dio el paso. Se acercó, y en un arranque de valentía, lanzó un comentario inesperado que hizo que los agresores se volvieran hacia él. ¿Qué patético necesita ser para molestar a una chica? Las palabras salieron de su boca como si tuvieran vida propia, pero el momento de decisión lo golpeó como un puñetazo. En cuanto sus ojos se encontraron con los de Sofía, todo el peso de su desafío se hizo presente. Ella no era solo un rostro entre la multitud, su vulnerabilidad le resonaba. Alejandro podía sentir la mirada de sus amigos, el juicio silencioso, las dudas reflejadas en sus rostros paralizados. El giro inesperado de la situación lo llevó a una vorágine de pensamientos. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Si decepcionaba a su madre? Estaba en un juego peligroso. El miedo a la represalia ardía en su pecho, mientras la adrenalina elevaba su determinación. La plaza, que solía ser un refugio, ahora se transformaba en un campo de batalla de su propia mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, apareció un mentor inesperado. Un exboxeador, hombre de mundo, que había sido aplastado por la violencia, lo tomó bajo su ala. Las historias de su juventud resonaban en la mente de Alejandro, torturándolo con recuerdos de impotencia y sufrimiento. A través de su mentor, aprendió que la verdadera fuerza no es siempre física, sino mental. Cada golpe que daba contra el saco de boxeo en el viejo gimnasio era una prueba de su valentía, un símbolo de resistencia. Pero la presión crecía. La dualidad de convertirse en un héroe o en un cobarde lo consumía. El amor de su familia y la mirada esperanzadora de Sofía eran las luces en su camino, y al mismo tiempo, eran el peso de una expectativa aplastante. El día del enfrentamiento, la tensión era casi insoportable. Sus amigos, aunque lejanos, formaban un murmullo de apoyo y escepticismo. Pero Alejandro ya no era solo un adolescente con dudas. Estaba forjando su destino, enfrentando sus miedos en busca de un cambio. La pregunta que lo atormentaba ahora era clara: ¿podría luchar no solo contra los agresores, sino contra su propia sombra? En su mente resonaba una verdad simple: este no era solo un combate físico. Este era su momento. La madrugada del enfrentamiento estaba impregnada de una inquietante calma. Alejandro se despertó antes de que el sol asomara su rostro por el horizonte. El silencio en su habitación parecía amplificar la confusión de su mente. Con cada latido del corazón, recordaba la imagen de Sofía, atrapada en el ciclo de la crueldad, y la promesa que había hecho de ayudarla.
La incertidumbre se mezclaba con una cólera sutil, que avivaba su determinación. La sesión de entrenamiento con su mentor había sido intensa. Cada golpe que lanzaba hacia el saco de boxeo resonaba en su interior como una liberación. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba en las habilidades físicas que había desarrollado, sino en el coraje de enfrentar lo que había dentro de él. La discusión sobre la fuerza mental había hecho eco en su mente. No es suficiente con golpear, debes ser capaz de recibir y, aún así, levantarte, le había dicho su mentor. Alejandro comprendió que eso se aplicaba no solo al boxeo, sino a la vida misma. Mientras se preparaba, mirándose en el espejo, sintió una extraña mezcla de miedo y autoconfianza. Las cicatrices de sus experiencias le ofrecían una perspectiva renovada. Podía ver el tipo de hombre en el que se estaba convirtiendo, uno que no solo se dejaba llevar por las corrientes del momento, sino que buscaba a través de la tormenta. Se vestía con la determinación de quienes se niegan a ser parte de lo que consideran incorrecto. El camino hacia la plaza se volvió un ritual. Cada paso lo acercaba a su decisión, cada respiración le recordaba que el día de hoy no solo enfrentaría a los agresores, sino que lucharía contra su propio temor. Al llegar, la multitud ya empezaba a congregarse, un mar de rostros que no podían entender la chispa de valentía en su interior. Allí estaban los matones, con sonrisas burlonas que intentaban esconder su propia inseguridad. Pero Alejandro había aprendido a mirar más allá del exterior. Se concentró en su respiración, controlando la adrenalina que inundaba su ser. No quería ser un héroe, quería ser auténtico. Quería ser un ejemplo. El enfrentamiento comenzó con una burla lanzada hacia Sofía, y la rabia que estalló dentro de él fue incontrolable. Esta vez, la frase que salió de sus labios no fue impulsiva, fue un grito de su corazón, no más. Este es el fin. Las palabras reverberaron en el aire como un desafío palpable. Cuando se enfrentó a los matones, se dio cuenta de que no era solo una batalla por Sofía, sino un enfrentamiento contra las normas que había aceptado sin cuestionar. Estaba desafiando la perspectiva de lo que significaba ser un hombre. Al ver la sorpresa en sus rostros, la chispa de confianza creció en él. Sus amigos comenzaron a acercarse, ya no escudándose detrás de la inercia de la intimidación. La lucha se desencadenó con golpes intercambiados, pero Alejandro se sintió más centrado que nunca. La fuerza física no era lo primordial. La convicción de dar voz a lo que era correcto crujía a su alrededor. Podía escuchar las instrucciones de su mentor resonando en su mente, improvisando respuestas a medida que cada golpe llegaba. Pero, ¿sería suficiente? La tensión crecía, no solo en la pelea, sino dentro de él. Se preguntaba si esa nueva versión de sí mismo podría sostenerse ante la adversidad. Con cada segundo que pasaba, la pregunta se hacía más apremiante, ¿podría sostener el peso de esa identidad renovada, de ser valiente? A medida que la pelea proseguía, Alejandro se dio cuenta de que cada golpe, cada palabra que cruzaba sus labios, comenzaba a esbozar un nuevo capítulo en su vida. Y así, enfrentando no solo a sus agresores, sino también a su miedo, comenzó a vislumbrar un cambio que iba más allá de esa plaza. Fue entonces que un giro inesperado lo sacudió, una figura del pasado salió de entre la multitud, extendiendo la mano. Era su padre, apareciendo por primera vez en años, mirándolo fijamente con orgullo. La emoción lo atravesó como un rayo, pero tenía que decidir en ese instante, ¿seguiría peleando por lo que creía, o se dejaría deslumbrar por el pasado? El futuro estaba en juego, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Alejandro sintió como el tiempo se dilataba a su alrededor. El eco de los gritos y el murmullo de la multitud se desvanecieron mientras su atención se centraba en la figura de su padre. La mirada cargada de orgullo y la mezcla de emociones que brotaba del fondo de su ser casi lo nublaron. Había luchado por años con la ausencia de su padre, un vacío que había intentado llenar con actos de coraje y resistencia. Sin embargo, ahora su presencia lo retaba a confrontar antiguos sentimientos que creía haber superado. Alejandro, la voz de su padre rompió el silencio que había envuelto su mente, pero en lugar de aportar claridad, intensificó su confusión. La lucha en la plaza se interrumpió unos instantes, como si la realidad misma estuviera observando lo que estaba sucediendo.
Se preguntó si el orgullo en la mirada de su padre verificaba su lucha por ser algo más que un niño asustado que solo quería huir. Esa búsqueda de identidad y validación se convirtió en un torbellino que luchaba por la supremacía dentro de él. Mientras el enfrentamiento continuaba, Alejandro sintió que la lucha no era solo contra los matones que tenía frente a él, sino más bien una lucha interna, la necesidad de demostrar su valentía frente a su padre y, al mismo tiempo, el deseo de ser fiel a sí mismo. La adrenalina pulsaba en su sangre y las palabras de su mentor reverberaban en su mente. No era simplemente el físico lo que importaba, era el temple del espíritu, aquella fuerza imperturbable que definía quién era. En ese instante, tenía que decidir no solo por sí mismo, sino también qué legado deseaba construir. La posibilidad de reconciliarse con su pasado le ofrecía fuerza, pero al mismo tiempo era un ancla que amenazaba con arrastrarlo lejos de su propósito actual. Alejandro se giró hacia el grupo que lo agredía. En sus ojos, vio la inseguridad disfrazada de violencia, una repetición de ciclos que había vivido. Durante un instante, visualizó no solo un enfrentamiento físico, sino un desmantelamiento de esas viejas creencias, de su imagen de joven golpeado por las circunstancias. Retrocedió y se preparó, llevando en su mente la imagen de su padre, pero también la de Sofía y todos aquellos que habían sufrido por la agresión y el silencio. Con un grito que resonó como un llamado a cambiar el rumbo, se lanzó hacia adelante. Cada movimiento era un recordatorio de su entrenamiento, una sinfonía de golpes que combinaban no solo fuerza física, sino también su determinación renovada. Se dio cuenta de que podía transformar su dolor en poder, su miedo en acción. En cuestión de momentos, la pelea se tornó en una danza de claridad y propósito. Mientras los matones se replegaban, sorprendidos por la resistencia y valentía que emanan de aquel chico que habían considerado una víctima fácil, Alejandro sintió un fuego nuevo arder en su interior. Sin embargo, el desafío no terminó allí. A medida que la contienda llegaba a su clímax, comprendió que su verdadero miedo no era recibir un golpe, sino decepcionar en su viaje un camino que apenas estaba comenzando a explorar. Finalmente, cuando la última pelea fue concluida y el ambiente se llenó de murmullos de admiración, se encontró cara a cara con su padre una vez más. La tensión en sus hombros, que había estado acumulándose, ahora se hacía tangible. Este era el momento que había estado esperando. ¿Sería capaz de abrirse y reconstruir la relación que había añorado? Su propia tierra de conflicto estaba en marcha. Padre comenzó a preguntar, sintiendo que la respuesta determinaba el nuevo rumbo que tomaría. Pero justo cuando estaba a punto de escuchar la respuesta, un grito distante interrumpió su confesión. Alguien más estaba intercediendo. La calma superficial que había recuperado se desmoronaba nuevamente. Podría enfrentarse a sus demonios y, al mismo tiempo, construir una conexión con su padre o se perdería en el caos de lo desconocido. El desenlace del encuentro estaba al borde, el camino hacia su crecimiento personal. Resaltado por la incertidumbre de lo que verdaderamente significaba la reconciliación. La voz de su padre se desvaneció en medio del bullicio mientras Alejandro miraba la escena desmoronarse a su alrededor. Con el corazón latiendo fuertemente, notó que la admiración de la multitud se transformaba rápidamente en un murmullo de temor e incertidumbre. Se sentía atrapado en un momento en el que cada segundo parecía estirarse indefinidamente. Su mente luchaba por procesar la mezcla de sentimientos, la victoria en la pelea, el deseo de reconocimiento y la presión por establecer una conexión con su padre. Los gritos de la multitud volvieron a llenar el aire, pero era el rostro de su padre lo que había comenzado a tomar forma en los márgenes de su visión. Había estado a la expectativa, admirado por la valentía de su hijo, pero también había algo más, un indicio de preocupación. Alejandro comprendía que detrás de esa mirada había un hombre que había enfrentado sus propios fantasmas y que ahora estaba proyectando sus expectativas sobre él. El eco de lo que había logrado todavía retumbaba en su mente, pero pronto se dio cuenta de que lo más complicado estaba por venir. Superar al agresor físico era solo una batalla en un campo de guerra mucho más vasto. La verdadera confrontación estaba dentro de él, era el miedo que sentía al pensar que podía fallar, que la relación con su padre podía ser otra extensión de la frustración que había experimentado toda su vida. Era la lucha más difícil, construir un puente entre su autoestima resurgente y sus viejos traumas.
mientras el tumulto seguía su curso, Alejandro se sintió atrapado en una red de autocompasión y expectativas ajenas. La idea de fallar ya era un lastre suficientemente pesado, pero considerarla en el contexto de su padre agravaba la carga. Se rebeló contra esa presión, un grito interno surgió, impulsándolo a actuar. Era el momento de forjar su propio destino. Al dar un paso hacia su padre, analizó las posibilidades, no podía esperar que su padre lo entendiera completamente y, sin embargo, debía intentar abrirse. ¿Por qué te fuiste? Alejandro logró preguntar, desafiando las sombras de su dolor mientras sus palabras se entrelazaban con la confusión de ese momento. El silencio se extendió entre ellos como un espacio que necesitaba ser llenado, pero no por palabras vacías. En sus ojos, Alejandro buscó respuestas, no solo sobre la ausencia de su padre, sino sobre la posibilidad de un futuro compartido. Su padre, visiblemente abatido, pareció leer en su hijo una mezcla de angustia y valor. Pensé que era lo correcto, murmuró su padre, sus palabras envueltas en culpa y arrepentimiento. Este era un nuevo tipo de dolor, uno que podía transformar el resentimiento en comprensión. Esta revelación era el primer ladrillo en la reconstrucción de la relación que ambos deseaban, pero era solo un comienzo. Alejandro se sintió despojado, más expuesto que nunca. No era suficiente recibir una disculpa, necesitaba comprender el contexto y la historia detrás de la decisión de su padre. Aquella respuesta parcial había abierto preguntas que había mantenido en silencio por tantos años. En su interior, el fuego de la transformación ardía más intensamente. Emprender este diálogo significaba empezar un viaje hacia el autoconocimiento y, por ende, a la reconciliación. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre de si su padre estaría dispuesto a ofrecer más que palabras flotaba en el aire. Antes de que pudiera adentrarse más en esa incómoda conversación, un nuevo grito en la distancia lo atrajo. La multitud, aún vibrante tras los acontecimientos de la pelea, revitalizaba su energía, y esa dimensión externa comenzó a amenazar con consumir su momento de conexión. Era un recordatorio vívido de que, aunque había logrado vencer al agresor, la batalla por reconstruir su vida y la relación con su padre apenas comenzaba. Se acerca a alguien más, murmuró Alejandro, atento a las sombras que se cernían sobre ellos. El temor de que el pasado pudiera volver a interrumpir su presente lo sacudió de nuevo. ¿Podrían finalmente sanar y construir juntos, o el caos los arrollaría antes de que tuvieran la oportunidad de descubrir la verdad detrás de sus heridas? La pregunta pendía en el aire como un reto que debía ser enfrentado. Alejandro sintió una oleada de ansiedad al escuchar el grito que se acercaba. Su corazón latía con fuerza, no solo por la inminente llegada de un desconocido, sino porque su mente estaba dividida entre el presente y los ecos del pasado. La sensación de revivir viejas heridas le generó una presión agonizante en el pecho. Si había aprendido algo en la pelea, era que las confrontaciones eran inevitables y que, en ciertos casos, podían ser el inicio de una transformación. Desvió su mirada hacia su padre. La expresión de éste se había transformado, un destello de miedo cruzó su rostro. Alejandro no quería permitir que ese temor dejara de avanzar hacia ellos. Sentía que no era solo un momento de crisis, sino una oportunidad para hacerse valer. Si pudiera dar ese primer paso, tal vez, solo tal vez, podrían pasar de ser dos extraños a dos hombres que compartían cicatrices y, con suerte, un futuro. ¿Estás listo para esto?, cuestionó de forma casi imperceptible, no seguro de si su padre había captado la seriedad de su afirmación. Lo estoy, solo necesito entender, respondió su padre, con la voz temblorosa pero decidida. Alejandro pudo leer la lucha interna que se reflejaba en su rostro como un espejo. Era el mismo dilema que él enfrentaba, miedo al rechazo, al sufrimiento prolongado, pero también un deseo creciente de conectar. La multitud aumentó en volumen, y justo cuando Alejandro estaba a punto de continuar, apareció un hombre corpulento que caminaba con paso decidido. Su presencia, cargada de una energía imponente, cortó la atmósfera tensa. Los murmullos en la multitud se intensificaron, y una sensación de inquietud se filtró entre los presentes. Alejandro no podía permitir que esa nueva perturbación interrumpiera su momento. La batalla por su futuro requería decisiones firmes. Nadie te detendrá, pensó.
La determinación comenzó a burbujear dentro de él, y se dio cuenta de que podría usar esa tensión externa a su favor. Tal vez, si lograba concentrarse, podría transformar la incertidumbre en una herramienta de crecimiento. Consciente de que el hombre que se acercaba podría representar una amenaza, pero también una oportunidad para demostrar su fortaleza, se volvió hacia su padre. Esto no es solo sobre nosotros, también se trata de erradicar cualquier tipo de miedo que amenace con interponerse entre lo que queremos alcanzar, dijo, su voz sólida y llena de propósito. Su padre lo miró, y en sus ojos, Alejandro pudo vislumbrar una mezcla de comprensión y orgullo. Era un momento crucial, estaban a punto de decidir si continuarían siendo prisioneros del pasado o si se aventurarían juntos hacia un futuro redefinido. Fue entonces cuando el hombre corpulento llegó a su lado. Alejandro sintió la tensión galopante entre ellos. La multitud lo miraba expectante. Sabía que tenía que tomar el control, no solo de la situación, sino de su vida. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo la adrenalina lo invadía. El hombre sonrió, una mueca cargada de confianza. Vengo a recordar algunos viejos tiempos, respondió, y su mirada lo desnudó, como si leyera cada inseguridad que había cosechado a lo largo de su vida. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La confrontación no era solo física, era una batalla por su esencia. Era el momento de demostrar que había evolucionado, que ya no sería el niño que huía de su pasado. Y mientras esa revelación se instalaba, supo que estaba listo para dar la batalla más importante de su vida, no solo ante el hombre que tenía enfrente, sino ante sus propios demonios. Hoy no retrocederé, prometió silenciosamente. El enfrentamiento se había iniciado, y la incertidumbre del resultado colgaba sobre él como una sombra, pero lo que no sabía era que el verdadero poder de su transformación apenas comenzaba a revelarse. Estaba preparado para enfrentar no solo al extraño delante de él, sino también a las voces que siempre lo habían perseguido en su mente. El hombre corpulento se paró frente a Alejandro, su imponente figura parecía absorber la energía de la multitud a su alrededor. En ese instante, Alejandro se sintió como un gladiador a punto de entrar en la arena. La presión en su pecho se transformó en un rugido interno, una decisión inquebrantable que crecía con cada latido. Hoy no soy quien eras tú, se dijo a sí mismo, intentando aferrarse a la confianza que empezaba a brotar. Había pasado años construyendo una identidad en torno a sus miedos, pero esa narrativa comenzaba a desmoronarse. Cada susurro de su pasado, de su infancia oscura, se volatilizaba ante la luz de su propósito. Recuerda, Alejandro, murmuró para sí, la fuerza no proviene solo de los golpes, sino de la firmeza de tus convicciones. La voz de su padre había resonado en su mente, un recordatorio de que ser fuerte no significaba ser violento. El hombre sonrió de nuevo, relajado, como si debatirse con un niño fuera un juego conocido para él. Pero para Alejandro, no eran solo palabras vacías. Cada músculo en su cuerpo respondía al instinto que le decía que se levantara y luchara. Con un movimiento rápido, lanzó un puño, no con la intención de golpear, sino de establecer sus límites. El impacto fue más profundo de lo que esperaba, no solo el contacto físico, sino el eco de su decisión resonó en su interior. Era una declaración de independencia, una afirmación de que el miedo ya no lo dominaría. El hombre titubeó, sorprendido por la audacia de Alejandro. Durante un instante, la multitud contuvo la respiración. Esa pequeña victoria personal le disparó una oleada de adrenalina. Alejandro comprendía que no solo estaba confrontando al hombre frente a él, estaba luchando contra la imagen de su antiguo yo que había estado atrapado en su mente. Escucha, dijo Alejandro, su voz firme y clara como nunca antes. No me puedes intimidar. He pasado demasiado tiempo corriendo y escondiéndome. Al pronunciar esas palabras, se sintió liberado, como si cada uno de sus temores dispersara hacia el viento. La presión que un día lo había contenido ahora se convertía en su aliada. La transformación que anhelaba no solo dependía del resultado de esta confrontación, sino de la decisión de reinventarse en cada momento. Enfrentarse a este agresor era una metáfora de enfrentarse a sus propios límites, a la duda que siempre había asediado su mente. Las miradas de la multitud se intensificaron, algunos veían una pelea, otros presenciaban un renacimiento.
Con cada segundo que pasaba, Alejandro se sentía más fuerte, más dueño de su destino. No retrocederé, reafirmó como un mantra en su mente. Pero el hombre, aunque desconcertado, no se dejaría vencer tan fácilmente. Alejandro sintió que el clima de la tensión cambiaba, y con ello, el pulso de la confrontación se elevaba. Se dio cuenta de que había mucho más en juego. ¿Qué es lo que quieres de mí?, exigió, el rostro del hombre revelando una mezcla de desafío y desprecio. Las palabras se convirtieron en dardos envenenados, un intento por hacer retroceder a Alejandro. Sin embargo, en lugar de flaquear, se dio cuenta de que necesitaba profundizar en su respuesta. Esta confrontación no trataba solo sobre el miedo, sino sobre la reclamación de su esencia. Quiero libertad, respondió, cada palabra saturada de una nueva fuerza. Era un reclamo. La multitud se comenzó a murmurar en aprobación, como si su valentía resonara en cada uno de ellos, causando una ola de cambio. Mientras esquivaba otro golpe de su adversario, Alejandro sintió como las preguntas que una vez lo atormentaron comenzaban a perder su poder. Si llegaba a entender su verdadero valor, podría transformar cada adversidad en un peldaño hacia su crecimiento. La batalla apenas comenzaba, y todavía había mucho que aprender sobre sí mismo. Hoy me revelaré, pensó mientras se preparaba para responder al ataque, pero también a las voces que lo habían mantenido cautivo. El alba de una nueva vida parecía más cercana, aunque en el horizonte aún acechaba la incertidumbre de cómo acabaría este enfrentamiento. La verdadera pregunta era, ¿estaba listo para aceptar las consecuencias de su propia transformación? La presión en el aire se intensificó aún más. Alejandro sentía el pulsar de su corazón resonando en su pecho mientras el hombre frente a él volvía a prepararse para lanzar otro golpe. En ese instante, una revelación lo atravesó, no se trataba solo de enfrentarse físicamente al agresor, sino de desafiar la narrativa que durante tanto tiempo le había dictado su vida. Cuando el hombre se lanzó hacia él, Alejandro no pensó en el miedo. En cambio, su mente se enfocó en la libertad que anhelaba. Se movió a un lado con un paso ágil, el cuerpo casi fluyendo como el agua. La evasión se convirtió en una danza, su energía se transformó en un vehículo de autodefinición. Soy más de lo que ellos dicen, se repetía, mientras comenzaba a anticipar los movimientos de su rival, como si pudiera leer un libro abierto que antes le había sido vedado. La reacción de su adversario, la sorpresa en su rostro, fue la confirmación de que estaba, de alguna manera, ganando. Cada esquiva era un pequeño triunfo, una victoria sobre el inseguro que antes conocía. Un sentimiento nuevo creció dentro de él. Era un fuego que no solo lo impulsaba a moverse, lo instaba a reflexionar sobre quién era realmente. Las derrotas pasadas se convirtieron en puntos de aprendizaje y no en cadenas que lo ataran a su antigua identidad. Esa era la esencia de la lucha interna, aprender a reinventarse a través de la adversidad. Mientras continuaba el enfrentamiento, Alejandro sintió que cada golpe que había recibido en su vida, cada burla, cada rechazo se desvanecía. No se trataba de demostrar su valentía solamente en la pelea, sino de derribar las murallas que él mismo había edificado. Ese hombre, reducido a un oponente, ya no representaba su miedo, simbolizaba el último vestigio de una versión de sí mismo que estaba decididamente lista para despedirse. Eres solo un eco de mi pasado, afirmó, involuntariamente despojando al hombre de su poder. La multitud, ahora electrificada por su desarrollo, comenzaba a vislumbrar el profundo conflicto que se manifestaba no solo en el enfrentamiento, sino en su interior. El hombre, visiblemente frustrado, lanzó un golpe que erróneamente Alejandro pudo predecir. Con un rápido giro, desvió la fuerza del impacto, dejando que la fuerza del agresor se estrellara en el aire. Esa maniobra no solo lo salvó de una herida física, sino que solidificó su conciencia de que la verdadera fuerza está en entender y dirigir el curso de la vida, no en reprimirla con violencia. Cada batalla es solo una oportunidad para crecer, pensó mientras se preparaba para responder. Estaba claro que no solo estaba peleando por su libertad física, sino también por su derecho a vivir auténticamente, a abrazar el futuro que siempre había albergado en su interior. Al enfrentarse al adversario una vez más, se sintió diferente, no era el mismo joven cubierto de inseguridades.
Era alguien que había comenzado a desmantelar no solo al hombre imponente, sino también a su propia creación de miedo y duda. Había encontrado poder en la vulnerabilidad y fuerza en la aceptación. Sin embargo, en el fondo de su mente, una alarma sonó. Esto era solo el comienzo de un camino nuevo, una transformación que implicaría desafíos aún más grandes. La liberación que tanto deseaba venía acompañada de responsabilidades inesperadas. ¿Qué haría con esta nueva identidad? Las repercusiones de este enfrentamiento se entrelazaban con la exigencia de crecer y enfrentarse a quien realmente estaba llamado a ser. El clamor de la multitud aumentaba, y con cada momento que pasaba, Alejandro sabía que su lucha no solo definía su presente, sino que estaba sembrando las semillas de su futuro. El final de esta pelea podría ser solo la puerta de entrada a una vida de descubrimiento. ¿Estaré listo para enfrentarme a lo que vendrá después?, se preguntó, mientras observaba a su oponente con determinación. La batalla aún no terminaba, y ya intuía que la verdadera prueba aguardaba justo en el horizonte. La batalla continuó, pero Alejandro sentía que cada golpe era más que una simple defensa física. Era una lección vital, un recordatorio de que el camino hacia el crecimiento personal a menudo se presenta de manera no convencional. A medida que se movía en el ring, su mente se ocupaba de cuestionar sus propias decisiones, sus miedos y la forma en que había permitido que otros definieran su autoestima. Con un nuevo movimiento, se desvió nuevamente, esta vez ejecutando una combinación de golpes que no solo perturbaron a su oponente, sino que también revelaron ciertos talentos ocultos en su interior. Había una claridad en sus acciones que le sorprendía. Esa conexión entre la mente y el cuerpo era algo que nunca había experimentado antes. ¿Cuántas veces he dejado que la opinión ajena limite mis sueños?, se preguntó al anticipar el próximo movimiento de su agresor. Una chispa de rebeldía surgió en su interior, y con ella, una red de posibilidades. Alejandro se dio cuenta de que no solo tenía la capacidad de defenderse, podía cambiar todo su enfoque hacia la vida. Cada movimiento que hacía era un acto de afirmación, una declaración no solo de su capacidad física, sino de su deseo de no ser más un mero espectador de su propia historia. La multitud seguía animando, y cada grito resonaba en él como un eco de autoafirmación. En ese instante, Alejandro alzó la vista a los rostros de quienes lo rodeaban. Algunos veían a un peleador, pero otros vislumbraban una lucha más profunda, la de un hombre que se negaba a ser definido por sus fracasos y limitaciones. La dualidad de su situación le hizo reflexionar sobre el poder que poseía para inspirar a otros. ¿Podía ser más que un luchador en un ring? ¿Podía convertirse en un líder? Esa pregunta se convirtió en el motor de su determinación. Mientras se movía para contraatacar, su mente dejó de enfocarse únicamente en la victoria física y empezó a pensar en qué significaría esta experiencia en su vida más allá de este combate. Había un anhelo nuevo, una ambición de comenzar a construir un camino hacia el liderazgo y la influencia positiva en su comunidad. Estaba listo para ser un ejemplo de transformación personal, alguien que podía guiar a otros a través de sus propias batallas internas. Con un giro inesperado, Alejandro encontró la oportunidad perfecta para finalizar el combate. Un puñetazo certero que no solo derribó a su oponente, sino que también simbolizaba su propia libertad. La multitud estalló en vítores, y en ese momento, sintió que no solo había ganado la pelea, sino que también había dado un paso hacia la vida que siempre anheló. Sin embargo, mientras el pulsar de la victoria reverberaba en su ser, una sombra de duda se presentó en su mente. Ahora que había comenzado a construir esta nueva identidad, ¿estaba realmente preparado para las responsabilidades que conllevaría? El camino no se limitaría a salones de pelea y victorias. Debería enfrentar inseguridades más profundas, heridas no sanadas que aflorarían a medida que buscaría llevar su mensaje de superación a otros. Mientras se erguía triunfante, una revelación lo atravesó, la batalla había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. Tenía claro que la verdadera lucha sería con las expectativas que había albergado sobre sí mismo, así como las del mundo que lo rodeaba. ¿Podría ser el líder que aspiraba a ser sin perderse a sí mismo en el proceso? Esto lo llevó a un punto crucial de decisión. ¿Aceptaría el desafío de convertirse en un faro de esperanza para los demás, o permitiría que sus miedos lo retuvieran una vez más? Enfrentando esa incertidumbre,
Alejandro entendió que su verdadero potencial se revelaría solo cuando decidiera actuar. Podría encontrar la fuerza no solo para llevar su mensaje al mundo, sino para construir una versión de sí mismo que pudiera sostenerlo. El eco de la multitud se desvaneció lentamente, dejando a Alejandro frente a un abismo de nuevas posibilidades. La vida después de este triunfo no sería fácil, y estaba a punto de descubrir que las decisiones que tomara a partir de ahora tendrían repercusiones duraderas. Con la mirada fija en el horizonte, el verdadero desafío lo esperaba más allá del ring. ¿Estaría realmente preparado para el camino que se avecinaba? Alejandro abandonó el ring con el sonido de la multitud aún resonando en sus oídos, pero su mente giraba en torno a preguntas que lo inquietaban. Cada grito de aliento se convertía en un recordatorio de la transformación que había comenzado, pero también de los nuevos desafíos que lo aguardaban. Mientras sus compañeros celebraban su victoria, él se detuvo, sintiendo que el verdadero combate comenzaba en su interior. Con cada paso, su mente reflexionaba sobre lo que significaba ser un líder. ¿Era capaz de soportar el peso de las expectativas? La figura del campeón brillante e infalible se deshacía en la luz de su duda. Se sentó en un rincón apartado del vestuario, el sudor aún empapando su frente, y dejó que la soledad lo abrazara. En la tranquilidad, enfrentó la voz dura que le decía que quizás solo se había dejado llevar por un momento de euforia. Pero había algo más profundo que resonaba en su interior. Recordó las miradas de las personas que lo habían apoyado, su madre, sus amigos, incluso esos rostros desconocidos en la multitud. Ellos no veían solo un luchador, veían a alguien que podía ayudar a iluminar el camino de otros, alguien hecho para desafiar las adversidades. Entonces, en medio de la tormenta de pensamientos, una convicción comenzó a formarse: debía ser responsable de su propia narrativa. Pasaron días en los que Alejandro reflexionó acerca de su nuevo propósito. Asistió a sesiones de entrenamiento, pero no solo en el gimnasio donde había forjado su cuerpo. Se involucró en talleres de desarrollo personal, aprendiendo sobre habilidades de liderazgo y comunicación. Como si cada lección adquirida fuera un golpe que fortalecía su psique. La comodidad mental era un terreno inexplorado, y debía aventurarse en él sin miedo. Fue en una de esas sesiones donde un viejo mentor, un ex luchador que había reintegrado a jóvenes en riesgo, planteó una pregunta crucial. ¿Cuál es tu historia?, le dijo. Alejandro sintió que las palabras penetraban como un puñetazo al aire. La historia no se trataba del combate físico, sino de cómo había llegado allí, de las luchas que había enfrentado y superado. ¿Podría traducir esas experiencias en aprendizajes más amplios? Se sentó en silencio, comprendiendo que su capacidad para inspirar a otros comenzaba por ser completamente honestos consigo mismo. Cada día que pasaba en esa búsqueda de autoconocimiento se convirtió en un viaje hacia la autenticidad. Quería ser un modelo a seguir, pero también sabía que debía encontrar su voz, aquella que no sonaba como las expectativas que otros habían depositado sobre él. Comenzó a compartir su viaje en redes sociales, recolectando historias de superación de otros y publicando breves reflexiones sobre la autoconfianza y la capacidad de levantarse tras la caída. Aunque la retroalimentación fue abrumadoramente positiva, no faltaron los críticos. Aquellos que cuestionaban su derecho a hablar sobre el crecimiento personal, aún llevaban el peso de sus propias inseguridades. Sin embargo, Alejandro no se detuvo. Comprendió que cada voz oscura era solo una oportunidad más para enfrentarse a sus temores. Un día, mientras revisaba sus mensajes, encontró uno que lo detuvo por completo. Era de un joven en su comunidad que luchaba con problemas de violencia y autoestima. Tú me inspiras a querer cambiar, decía. Las palabras calaron hondo en él. No solo estaba transformándose en un líder, su viaje empezaba a ser un faro de esperanza para otros. Sin embargo, al mismo tiempo, se dio cuenta de que tendría que lidiar con su propio miedo al fracaso, tanto en el ring como en su nueva vocación. El desafío de ser un referente de cambio lo llenaba de ambivalencia y emoción. Enfrentarse a sus propios demonios parecía una guerra sin fin. ¿Podría sostener el peso de otras vidas, además de la suya propia? Con cada paso, Alejandro entendió que el camino hacia la influencia requería mucho más que técnica o carisma. Ser un líder significaba desnudarse ante sus propias limitaciones, no solo
superarlas, sino aprender a abrazarlas. Mientras reflexionaba sobre el camino por recorrer, las luces del gimnasio iluminaban su figura. Su viaje lo llevaría a un nuevo combate, uno que no se libraría en un ring, sino en la confianza, la valentía y la vulnerabilidad. La pregunta, inquietante y desafiante, giró en su mente: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por su propia verdad? La puerta del gimnasio se abrió de golpe, y un viejo rival apareció, su rostro descompuesto por la ira. «Vine a buscarte», dijo con una voz temblorosa. «Es hora de cerrar cuentas». Los latidos de Alejandro se aceleraron. El pasado no podía mantenerse latente para siempre, y tal vez esa confrontación era lo que realmente necesitaba para seguir adelante en su búsqueda de autenticidad y liderazgo. Alejandro se enfrentó al hombre que había sido su rival tantas veces, no solo en el ring, sino en su vida personal. Al mirarlo, sintió esa mezcla de miedo y determinación que habían marcado tantas de sus decisiones. El ambiente se cargó de tensión, y ante el desafío tan claro, tuvo que encontrar la verdad en su interior. Esta no era solo una pelea, era su momento de reivindicación, una oportunidad de demostrar que había trascendido su antigua identidad. «Estoy listo», respondió Alejandro, su voz firme. No era solo una declaración para su adversario, era un compromiso con sí mismo. En ese instante, comprendió que lo que enfrentaba no era solo a su antiguo rival, sino a los ecos de una vida llena de inseguridades y temores. La batalla comenzó, y el primer golpe fue un recordatorio de que el duelo no se libraría solo en lo físico. A medida que sus puños se entrelazaban con la sólida resistencia del hombre frente a él, Alejandro percibía que sus movimientos eran diferentes. Cada golpe que lanzaba estaba cargado de una nueva energía, ya no se trataba solo de ganar, sino de reafirmar su camino hacia la autenticidad. En cada intercambio, su mente corría hacia las lecciones aprendidas en su viaje de autodescubrimiento. Recordó el consejo de su mentor sobre la fuerza mental. No se trataba solo de golpeo, involucraba el control de sus emociones y la aceptación de quién era. El hombre frente a él no era su enemigo, sino un espejo de la lucha que había tenido con su propia identidad. Mientras la confrontación avanzaba, Alejandro se sintió en control. Cada paso atrás que daba ahora era una estrategia, no una señal de debilidad. Esquivar golpes se convertía en movimientos fluidos de autoconfianza. Chocaba no solo contra los músculos de su adversario, sino contra su propia percepción de lo que significa ser fuerte. Los ataques del hombre empezaron a ser más predecibles, y en su interior se gestaba una resolución. Tras un golpe certero que sacudió el aire, Alejandro se detuvo por un instante, respirando profundamente. «No soy quien eras tú», se dijo, comprendiendo que el momento no era solo un encuentro físico, sino una posibilidad de desmantelar las antiguas expectativas. El verdadero adversario jamás había sido el hombre frente a él, sino su sombra, la autoimagen distorsionada que lo había mantenido atado a un pasado de miedo. El golpe de gracia llegó con una serie de movimientos que fluían como un río. Un esquinazo, un giro, y con un preciso golpe directo, Alejandro conectó, derribando a su rival al suelo. El silencio llenó la plaza, la multitud atónita por la rapidez del desenlace. Pero lo más importante no era la victoria en sí, sino el reconocimiento interno de que había conquistado algo más grande que el combate físico, su libertad. Alejandro extendió la mano hacia su oponente caído. «Podemos salir de esto». «Todos», sugirió, consciente de que la victoria tenía un propósito mayor. Al tenderle la mano, no solo buscaba ofrecer ayuda, sino también desmantelar el ciclo de agresión que ambos había perpetuado en el pasado. Aquel gesto provocó murmullos entre la multitud. En su interior, sentía que la verdadera batalla no era el golpe que había dado, sino el acto de reconciliación que ofrecía. La justicia no tenía que estar ligada únicamente al dolor y la venganza. La valentía se manifestaba ahora como un puente hacia la empatía y la comprensión. El hombre lo miró, la ira desvaneciéndose de su rostro. Las manos de cada uno se aferraron a la nueva vida que comenzaba ante ellos, pero para Alejandro, esto también era un adiós. Se dio cuenta que su viaje apenas comenzaba. Había enfrentado sus temores, superado la percepción de un guerrero en solitario y se había dado cuenta que el crecimiento verdadero reside en la vulnerabilidad. Saliendo del ring,
La mirada de su padre fue la que finalmente selló su transformación. No era la primera vez que lo había visto en la plaza, pero ahora los ojos de su padre reflejaban silencio, respeto y una pizca de orgullo. Alejandro había aprendido que asumir la responsabilidad de su vida significaba también poder enfrentarse a aquellos que lo habían decepcionado en el pasado. Con determinación renovada, decidió compartir su historia con quienes lo siguieron. Esto no era solo sobre él, deseaba ser un faro de inspiración para otros jóvenes que enfrentaban tumultos similares. Pronto, empezaría a organizar talleres sobre autoconfianza, promoviendo la idea de que cada mente podría construirse y reconstruirse, sin importar cuán desafiante fuese la vida. La plaza ya no era un campo de batalla, se había transformado en un lugar de conexión y empoderamiento. Lo que había visto como miedo se había convertido en promesa, y mientras se alejaba, Alejandro supo que el logro más grande de su vida había sido no solo vencer sus demonios, sino convertirse en el cambio que deseaba ver en el mundo. No podía esperar a compartir la nueva visión que empezaba a desbordar su corazón, un futuro donde la fuerza se medía en empatía y la valentía se construía a través de la unión. Comprendió que su camino estaba solo en sus manos y que, al final, todos podrían levantarse, uno a uno, juntos hacia un nuevo horizonte. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. La transformación personal empieza con ustedes.